Me llamo Elena Herrera, tengo 28 años. Y esta es la historia de cómo recuperé mi vida. El día de mi boda, el aire olía a azahar y a tierra mojada. Llevaba puesto un vestido que yo misma había ayudado a diseñar, y mientras caminaba hacia el altar improvisado en el jardín de aquella vieja hacienda, todo parecía perfecto. Excepto por una cosa. Un vacío. Allí, en la primera fila, donde se suponía que debían estar mis padres y mi hermana, solo había 3 sillas vacías. 3 dolorosos recordatorios de donde se encontraba mi lugar en la familia. Mi corazón latía con fuerza, pero no de emoción, sino de una humillación que me quemaba por dentro. Mientras sonreía a mi futuro esposo, Daniel, mi mente viajó a la llamada telefónica de hacía 3 días. La voz de mi madre, Beatriz, sonaba aburrida, distante, como si estuviera hablando del clima. Elena, escucha, me dijo, y pude oír el tintineo de hielos en un vaso. No vamos a ir. Sentí que el estómago se me caía. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Pasó algo? Ella suspiró, un suspiro de impaciencia. Tenemos que volar a Los Cabos. Héctor, el prometido de mi hermana, reservó unas vacaciones de lujo para celebrar su compromiso. Obviamente, tenemos que estar con Marisol. Lo tuyo. Hizo una pausa, y casi pude oírla poner los ojos en blanco. Honestamente, Elena, es solo una fiesta simple para alguien de tu nivel. Así que no nos molestes. De tu nivel. Esas 3 palabras. No fue solo un rechazo, fue una sentencia. Yo era de bajo nivel. Yo era la hija simple, la de la fiesta simple. Y mientras estaba parada en el altar, tratando de concentrarme en mis votos, esa frase rebotaba en mi cabeza. Más tarde, durante la recepción, mientras todos bailaban, mi teléfono vibró. Era una notificación de Instagram. Mi madre. Abrí la aplicación. Era un video. Ellos, en un yate. Mi padre, Néstor, descorchando una botella de champán. Mi madre, Beatriz, riendo a carcajadas con unas gafas de sol enormes. Y mi hermana, Marisol, presumiendo un anillo de diamante que parecía pesarle en la mano. Estaban en Los Cabos. El texto decía, celebrando a nuestra estrella @Marisol_legal en el paraíso. Almohadilla Los Cabos almohadilla familia primero. Almohadilla familia primero. Sentí que el mundo se detenía. La música se convirtió en un zumbido sordo. Corrí al baño y vomité. Pero la historia no terminó ahí. Una semana después, mientras intentaba olvidar la humillación, mi teléfono sonó de nuevo. Era mi padre, Néstor. Su voz era seria, de negocios. Elena, tenemos un problema. La hipoteca de la casa de la playa en Acapulco necesita un pago. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Fue el momento en que la Elena de bajo nivel finalmente entendió el juego. Mi respuesta, mientras sostenía el teléfono con una mano que ya no temblaba, fue fría y calmada: no me llamen por asuntos simples. Colgué. Para entender por qué lo hice, porque esa fue la única respuesta posible, tienen que conocer la historia desde el principio. Tienen que entender lo que es crecer siendo invisible. Crecí en Querétaro, en una de esas zonas residenciales donde las casas son grandes, los jardines están perfectamente cuidados y las cercas son lo suficientemente altas para ocultar los secretos. En mi familia, la ley suprema no era el amor, era el qué dirán. Mis padres, Néstor y Beatriz Herrera, estaban obsesionados con el estatus, con la imagen de una familia perfecta, exitosa y, sobre todo, decente. Mi padre, Néstor, era un hombre que medía el valor de las personas por el puesto que ocupaban o el auto que conducían. Mi madre, Beatriz, era su ejecutora social, todo se trataba de las apariencias, de las cenas correctas, de las amistades correctas. Y en ese escenario perfectamente montado, había 2 papeles principales. Primero, estaba mi hermana mayor, Marisol. Ella era la hija dorada. Era todo lo que mis padres soñaban. Bonita, popular, ambiciosa y, lo más importante, eligió estudiar Derecho. Desde que tengo memoria, la llamaban la futura abogada, la estrella de la familia, nuestro orgullo.
Cada logro de Marisol, sin importar cuán pequeño, era motivo de una celebración pública. Y luego estaba yo. La hija invisible. La callada, la rara, la que siempre estaba manchada de pintura. Mi pasión era el arte. Amaba dibujar, amaba crear mundos en un lienzo, amaba el olor de los lápices nuevos. Para mis padres, esto no era solo una decepción, era una vergüenza. El arte, para ellos, era algo que no deja dinero, un pasatiempo inútil que no aportaba nada al prestigio de la familia Herrera. Mi mundo era el color, las texturas y las formas. El mundo de ellos eran los títulos, los apellidos y las cuentas bancarias. Nunca hubo un punto de encuentro. Recuerdo que en las reuniones familiares, mi padre presumía, Marisol acaba de ganar otro concurso de debate. Va a ser una litigante increíble. Todos aplaudían. Luego, algún tío despistado preguntaba, ¿y Elenita? ¿Tú qué haces, mija? Antes de que pudiera responder, mi madre intervenía con una risita nerviosa, ay, Elenita, ella es nuestra artista. Siempre en las nubes, ya sabes. Y cambiaba de tema. Siempre en las nubes. Como si mi pasión fuera un defecto de carácter, una enfermedad mental leve. Marisol aprendió rápido las reglas del juego. Sabía que ella era el sol y yo era la sombra. No éramos cercanas. Ella era la ejecutiva y yo la bohemia, ella era el orden y yo el caos. Y mis padres se aseguraron de que esa brecha entre nosotras fuera un abismo. Ella era el futuro brillante, yo era, en el mejor de los casos, un adorno peculiar. Y en el peor, una decepción silenciosa. La primera vez que entendí que mis logros no solo eran pequeños, sino invisibles, fue cuando tenía 10 años. Había participado en el concurso de arte de la escuela. El tema era mi ciudad. Pasé semanas trabajando en una pintura detallada de los arcos de Querétaro al atardecer, mezclando los colores hasta que me dolieron los dedos. Gané el primer lugar. Corrí todo el camino a casa, con el listón azul prendido en mi suéter y el certificado en la mano. La pintura la llevaba abrazada contra el pecho. Entré a la casa gritando. Mamá, mira. Gané. Gané el primer lugar. Beatriz estaba en la sala, puliendo la vitrina de los trofeos. Y digo trofeos porque el 90% eran de Marisol. Levantó la vista de un pequeño trofeo de debate de mi hermana y me miró con cansancio. ¿Ganaste qué? El concurso de arte. Mira. Le extendí el certificado y la pintura. Ella tomó el certificado, lo miró por un segundo y dijo, «Qué bien, mija. Felicidades». Luego miró mi pintura. Ah. Muy colorido. Y eso fue todo. Ahora guárdalo, que estorba, dijo, devolviéndome la pintura. Tomó mi dibujo, mi obra maestra, mi orgullo, lo enrolló con una liga y lo metió en el fondo de un cajón. El cajón donde guardábamos los manteles viejos. Luego, volvió a su tarea. Tomó un trapo y empezó a sacarle brillo al trofeo de debate de Marisol. Un trofeo feo, de plástico dorado, que decía tercer lugar. Y lo puso en el centro de la repisa principal. Mira, me dijo, señalando el trofeo de Marisol. Tu hermana volvió a ganar. Esto sí es el futuro, Elena. Esto es lo que importa. Deberías enfocarte en cosas útiles, no en esos garabatos. Garabatos. Me quedé ahí parada, con el certificado arrugándose en mi mano. Sentí un nudo en la garganta. No lloré. En lugar de eso, sentí una especie de frío. Me di la vuelta y fui a mi cuarto. Y por primera vez, me senté frente a mi cuaderno de dibujo y me pregunté, ¿y si tiene razón? ¿Y si solo estoy perdiendo el tiempo con estos garabatos? Esa fue la primera vez, pero estuvo lejos de ser la última. Ese día aprendí la lección más importante en la casa Herrera, mis logros no valían nada si no se podían presumir en una cena elegante. Y mis dibujos, aparentemente, no calificaban. La adolescencia solo hizo las cosas más evidentes. La brecha entre Marisol y yo se convirtió en un cañón.
Mientras ella recibía computadoras nuevas para sus trabajos de la escuela de leyes y permisos para ir a fiestas de gente importante, yo heredaba sus cuadernos usados y tenía que rogar por dinero para comprar pinturas. Pero la verdadera escalada, el momento en que pasó de ser un favoritismo molesto a una crueldad activa, fue a mis 18 años. El día de mi graduación de preparatoria. Yo no esperaba una gran fiesta. Sabía que no la habría. Marisol había tenido una cena de gala en un club campestre cuando se graduó. Yo solo esperaba que mis padres estuvieran allí. Que se sentaran en las gradas y aplaudieran, aunque fuera por compromiso. Les recordé la fecha durante semanas. Es el jueves a las 6 de la tarde. Sí, sí, mija, ya veremos, decía mi padre, sin levantar la vista del periódico. Ese jueves por la mañana, bajé a desayunar. Mis padres ya estaban vestidos, pero con ropa de viaje. ¿Van a salir?, pregunté, sintiendo un hoyo en el estómago. Sí, mija, dijo Néstor, mi padre, mientras tomaba las llaves de su auto. Tenemos que ir a la Ciudad de México. Tu hermana tiene una cena muy importante esta noche. Va a conocer a un juez que podría ser clave para su carrera. Es una gran oportunidad. La Ciudad de México. Un viaje de 3 horas de ida y 3 de vuelta. Pero, mi voz era apenas un susurro. Mi graduación es hoy. A las 6. Beatriz me miró con esa impaciencia que yo conocía tan bien. Ay, Elena, por favor, no empieces. Lo tuyo es solo una ceremonia, te dan un papel y ya. Lo de Marisol es su futuro. Es una cena en Polanco. No podemos faltar. Ya te daré dinero para que te vayas a cenar con tus amigas. Y así, se fueron. Esa tarde, me puse mi toga y birrete sola. Me maquillé sola. Me fui a la escuela sola. Me senté durante la ceremonia, escuchando la música, viendo a los directores dar discursos. Cada vez que mencionaban a un graduado, un grupo en las gradas gritaba. Yo sabía que nadie gritaría por mí. Cuando dijeron mi nombre, Elena Herrera, aplaudí para mí misma, en voz baja. Al final, todos se abrazaban y lloraban con sus familias. Vi a mis amigas ser aplastadas en abrazos por sus padres orgullosos. Yo me quedé parada a un lado, sintiéndome patética, como una extra en la película de la vida de alguien más. El papá de mi amiga Laura me vio sola. Elenita, ¿y tus papás? Tuvieron una emergencia, mentí. Bueno, ven, tómate una foto con nosotros. Sonreí para la foto, pero por dentro estaba rota. Esa noche, vi la historia de Instagram de mi madre. Una foto de los tres, Néstor, Beatriz y Marisol, en un restaurante carísimo de Polanco. El texto decía, nuestra futura abogada, codeándose con los grandes. ¡Qué orgullo! Ese día me gradué. Y ese día, también, una parte de mí se murió. A pesar de todo, no dejé que me destruyeran. Usé esa rabia y esa soledad como combustible. Si ellos no iban a invertir en mí, yo invertiría en mí misma. Me encerré en mi cuarto durante meses, construyendo el mejor portafolio de arte que pude. Investigué universidades, becas, cualquier cosa que me permitiera salir de esa casa. Y lo logré. Un día, durante la cena, una de las raras ocasiones en que los cuatro estábamos en la misma mesa, dejé caer la noticia. Me aceptaron en la universidad estatal, dije, tratando de sonar casual. Ah, qué bien, dijo Néstor, sirviéndose agua. Y, continué, gané la beca completa. La beca de excelencia artística. Cubre toda mi colegiatura. Hubo un silencio. Marisol levantó una ceja, divertida. Mi madre forzó una sonrisa. Mi padre, Néstor, finalmente habló. ¿Una beca de arte? Vaya. Qué bueno, mija. Hizo una pausa y luego soltó la frase que lo resumía todo, al menos no gastaremos dinero en ese pasatiempo tuyo. Pasatiempo. Mi beca completa, mi futuro, mi carrera, un pasatiempo que tenía la suerte de no costarles dinero. Quería gritar. Quería aventar el plato contra la pared. Pero me tragué la rabia, como siempre. Sí. ¡Qué suerte!
La verdadera bofetada vino la semana siguiente. Estaba en mi cuarto, dibujando, y escuché a mi padre hablando por teléfono en el estudio. Estaba hablando fuerte, jactándose, como solía hacer cuando hablaba de Marisol. Sí, claro, compadre. Estamos orgullosísimos. Acabamos de pedir un préstamo considerable. Sí, una buena lana, pero es para la maestría de Marisol. Se va a ir a una universidad privada en el extranjero, carísima. Pero, ¿sabes qué? Es una inversión. Es una inversión en el futuro de la familia. Me quedé helada. A mí, con una beca completa, me dijo, al menos no gastaremos. A ella, para una maestría carísima, le consiguieron un préstamo y lo llamaron una inversión. La lógica era clara. Yo era un gasto evitado. Ella era un activo. Yo era un pasatiempo. Ella era el futuro. Esa noche, empaqué mis cosas. Sabía que tenía que irme. No solo a la universidad. Tenía que irme de esa dinámica, de ese juego amañado en el que yo siempre estaba destinada a perder. La universidad no era solo mi escape, era mi única ruta de supervivencia. Y juré que nunca, jamás, les pediría un solo peso. Los primeros años de universidad fueron como aprender a respirar de nuevo. Estaba sola, pero era una soledad elegida, no una soledad impuesta. Me sumergí en mis clases de diseño gráfico. Era buena. Realmente buena. Durante mi último año, a los 22 años, tuve mi primera oportunidad real. Una pequeña galería de arte en el centro de Querétaro estaba organizando una exposición colectiva de nuevos talentos locales y me invitaron a participar. Era la primera vez que mi trabajo se colgaría en una pared real, con luces de verdad, no solo en los pasillos de la escuela. Estaba aterrorizada y emocionada. Y, como una idiota, esa estúpida esperanza volvió a surgir. Tal vez ahora, pensé. Tal vez si ven mi nombre en la pared de una galería, si ven a otras personas mirando mi trabajo, tal vez entonces entiendan. Diseñé las invitaciones yo misma. Eran hermosas. Una tipografía elegante, un diseño minimalista. Fui a casa de mis padres, vivía en un dormitorio compartido, pero ellos seguían en la misma casa, y se las di en mano. Es este viernes, les dije. La inauguración. De verdad me gustaría que fueran. Mi madre miró la invitación. Una galería. Qué curioso. Veremos, Elena, andamos muy ocupados. No fui ingenua. Esperaba que no fueran. Pero una pequeña parte de mí, la niña de 10 años con su dibujo, seguía esperando en la ventana. Llegó el viernes. La galería estaba llena. Había vino, queso, gente hablando en voz baja. Y mis 3 piezas, colgadas en la pared principal. Me sentía profesional. Me sentía real. Pero cada vez que la puerta se abría, mi corazón daba un vuelco. Y cada vez, era un extraño. Pasaron las horas. La inauguración estaba terminando. Y ellos nunca llegaron. Ni una llamada. Ni un mensaje. Me sentí vacía. A pesar de los cumplidos, a pesar de que un hombre incluso preguntó el precio de una de mis piezas, me sentí hueca. Saqué mi teléfono, solo para ver. Y allí estaba. Una nueva publicación de Marisol. Una foto. Ella, Néstor y Beatriz en un restaurante carísimo, el más lujoso de la ciudad. Los 3 levantando copas de champán. El texto decía, celebrando en familia. Nuestra estrella @Marisol_legal acaba de conseguir una pasantía en el despacho de abogados más prestigioso del país. El cielo es el límite. Estaban a menos de 15 minutos en auto. Eligieron una cena para celebrar una pasantía, por encima de mi primera exposición. Estaba rodeada de extraños que elogiaban mi arte, pero la única validación que mi estúpido corazón anhelaba venía de personas que ni siquiera se molestaron en aparecer. Esa noche, algo dentro de mí se rompió. Pero también algo se endureció. Decidí en ese momento, dejaría de buscar lo que nunca me darían. Dejaría de esperar que vieran mi valor. Si ellos no podían verlo,
yo tendría que verlo por dos. Construiría mi propio futuro, ladrillo por ladrillo, y lo haría tan brillante que su sombra ya no pudiera alcanzarme. Oigan, si esta historia ya les está picando, si ya están sintiendo el coraje que yo sentí, no se olviden de darle like al video. Es gratis y ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube muestre esta historia a más personas. Y déjenme un comentario con el nombre de la ciudad o el país desde donde me están escuchando. Me encanta saber hasta dónde viajan estas historias. Cada comentario ayuda a que el canal crezca. Gracias por apoyar, de verdad. Ahora, sigamos con la historia, porque esto apenas comenzaba a ponerse feo. Después de la graduación, me mudé permanentemente de la casa de mis padres a un pequeño departamento rentado. Corté la dependencia financiera al 100%. Comencé a trabajar como diseñadora gráfica junior en una pequeña agencia local. Y fue entonces cuando mi vida realmente comenzó. Conocí a Daniel. Él había sido mi profesor asistente en una clase de tipografía avanzada. Era inteligente, callado y tenía una forma de ver el mundo que me fascinaba. Pero lo más importante, él no era solo amable conmigo. Él fue el primero en respetar mi trabajo. Recuerdo una vez que le mostré un logo en el que estaba trabajando. Lo miró seriamente por un largo rato. Yo esperaba el típico ¡ay, qué bonito! En lugar de eso, dijo, Elena, tu composición es sólida y el equilibrio es bueno. Pero esta paleta de colores es segura. Es lo que todos esperan. Tienes talento, no tengas miedo de usarlo. No tengas miedo de ser audaz. Casi lloro. No me estaba tratando como a una niña con un pasatiempo. Me estaba hablando como a una profesional. Me estaba desafiando. Vio mi potencial, no mi nivel. Empezamos a salir. Con él, por primera vez, sentí que no tenía que disculparme por ser quien era. Y luego conocí a Jimena. Si Daniel era mi calma, Jimena era mi tormenta. Era una fotógrafa freelance, ruidosa, con el cabello teñido de colores y una risa que podía hacer temblar las ventanas. La conocí en un proyecto de colaboración. Una noche, después de unas cervezas, le conté. Le conté todo. Lo del dibujo, la graduación, la exposición. Jimena escuchó atentamente, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, golpeó su tarro de cerveza contra la mesa. No mames, gritó, haciendo que la gente en la mesa de al lado volteara. Son unos pinches narcisistas, Elena. Unos cabrones. No te merecen, neta. Me quedé en shock. Nadie jamás me había defendido así. Yo estaba acostumbrada a minimizarlo, a decir bueno, así son ellos. Jimena se inclinó hacia mí. Escúchame bien, Elena. Tú eres una chingona. Tu trabajo es increíble. Y esa gente, aunque sean tu familia, no valen ni un segundo de tu angustia. Mándalos a la chingada. Jimena se convirtió en la voz de mi furia reprimida. Se convirtió en la hermana que nunca tuve. Entre Daniel, que construía mi confianza profesional, y Jimena, que validaba mi dolor, empecé a construir mi propia familia. Una familia elegida. Me sumergí en el trabajo. Acepté todos los proyectos freelance que pude, construyendo mi portafolio, ahorrando dinero. Mi vida estaba floreciendo. A pesar de mi nueva vida, seguía existiendo esa estúpida necesidad de aprobación. Supongo que 20 años de condicionamiento no se borran en un día. De vez en cuando lograba algo, todavía les llamaba. Recuerdo que conseguí mi primer contrato importante por mi cuenta. Una marca local de vinos artesanales me contrató para diseñar todas sus etiquetas. Estaba eufórica. Llamé a casa. Contestó mi padre, Néstor. Papá, hola. Solo llamaba para contarte. Conseguí mi primer contrato grande como freelance. Voy a diseñar las etiquetas de los vinos de Viña del Sol, punto. Hubo una pausa. Ah, qué bien, mija. Felicidades. Suena bien. Y luego, el giro inevitable. Oye, aprovechando que llamas, ¿hablaste con tu hermana?
Está trabajando en un caso enorme en su firma internacional. Parece que la van a ascender. Nos dijo que su jefe la llevó a comer al club de golf. Estamos muy orgullosos. Mi sonrisa se desvaneció. ¡Wow! ¡Qué bien por ella! Sí, sí. Bueno, mija, te dejo que estoy ocupado. Qué bueno lo de tus vinitos. Colgó. Lo de mis vinitos. Era un patrón. Un patrón agotador y predecible. Cada logro mío era solo el calentamiento para el verdadero evento principal, Marisol. Si yo ganaba un premio, ella ganaba uno más grande. Si yo conseguía un cliente, ella conseguía un ascenso. Y si, por alguna razón, yo tenía un logro que ellos no podían comparar, simplemente lo ignoraban. Le conté a Jimena. Ella puso los ojos en blanco. Elena, ¿por qué sigues llamando? Es como esperar que un escorpión no te pique. Son lo que son. Deja de darles el poder de lastimarte. Tenía razón. Pero el hábito era difícil de romper. Sin embargo, no sabía que la última llamada, la que rompería el hábito para siempre, estaba a punto de llegar. Pasaron un par de años. Yo tenía 26. Mi arduo trabajo finalmente dio frutos masivos. La pequeña agencia donde empecé había crecido, y yo había crecido con ella. Me ascendieron. Ya no era junior, era jefa de diseño. Y entonces, conseguí el pez gordo. Lideré la presentación para rediseñar la imagen corporativa de una cadena hotelera nacional. Fue una batalla campal contra agencias de la Ciudad de México, agencias enormes. Y ganamos. Mi jefe me llamó a su oficina. Me dijo que el contrato era de 6 cifras, el equivalente a cientos de miles de pesos, y que mi liderazgo había sido la clave. Estaba en la luna. Esto no era lo de mis vinitos. Esto era real. Esto era innegable. Mi primer impulso fue llamar a Daniel. Luego a Jimena. Ambos gritaron de alegría. Pero entonces, ese viejo impulso regresó. Esta vez, pensé. Esta vez tendrán que verlo. No hay forma de minimizar esto. Marqué el número de mi casa. Contestó mi madre, Beatriz. Hola, mamá. Mi voz temblaba, pero de emoción. ¿Qué pasó, Elena? Todo bien, dijo, con su tono de ahora que quieres. Todo increíble. Mamá, no sabes. Me acaban de ascender a jefa de diseño. Y acabamos de ganar el contrato para rediseñar toda la imagen de los hoteles, El Conquistador. Hubo una larga pausa. Tan larga que pensé que se había cortado la llamada. Mamá. Escuché un bostezo. Un bostezo audible y descarado. Ah, dijo. Suena a mucho trabajo, mija. ¿Estás segura de que puedes con tanto? No vayas a quedar mal, luego es peor. El aire se me salió de los pulmones. Y entonces, remató, mira, esos trabajos van y vienen. Mejor deberías estar buscando un buen marido, como tu hermana. Alguien que te cuide. Por cierto, ¿te dijo Marisol? Y Héctor, su novio el empresario, le va a proponer matrimonio. Van a ir a Europa a comprar el anillo. ¡Qué emoción! Me quedé en silencio. El orgullo que había sentido se convirtió en cenizas. Tengo que colgar, mamá. Sí, sí, mija. Felicidades por tu trabajito. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Y eso fue todo. La niña de 10 años con su dibujo finalmente murió. La joven de 22 en su exposición finalmente se fue a casa. La mujer de 26 años finalmente entendió. Nunca verían mi valor. Nunca. Porque no querían verlo. Lloré esa noche. Lloré mucho. Daniel me abrazó. Vales más que esto, Elena. Vales mucho más. Y le creí. Fue la última vez que llamé a mis padres para compartir buenas noticias. Decidí que mi éxito sería mío. Mi alegría sería mía. Mi vida sería mía. Y me enfoqué en la vida que estaba construyendo con Daniel, la única persona que veía mi verdadero nivel.
Un año después, mi vida era irreconocible. Mi trabajo iba viento en popa. Daniel y yo habíamos ahorrado lo suficiente para mudarnos a un departamento más bonito, un lugar que se sentía como un hogar. Y una tarde, mientras veíamos el atardecer desde el mirador, con los arcos de Querétaro iluminados frente a nosotros, Daniel se arrodilló. Fue una propuesta simple, sin alardes, sin lujos innecesarios. Solo él y yo. Y fue perfecta. Sí, por supuesto que sí, le dije, llorando y riendo al mismo tiempo. Decidimos tener una boda que reflejara quiénes éramos. No una gran fiesta ostentosa para impresionar a gente que no nos importaba. Queríamos algo pequeño, íntimo, pero hermoso. Encontramos una hacienda antigua en las afueras de la ciudad que tenía un restaurante con un jardín precioso. 100 invitados. Buena comida, buena música, y la gente que realmente nos amaba. Y entonces, llegó el momento de las invitaciones. Y allí estaba de nuevo. Esa estúpida, terca y ridícula esperanza. Había pasado un año desde la llamada del bostezo. Las cosas estaban frías con mis padres. Hablábamos lo mínimo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes? Bien. ¿Marisol? Ah, Marisol increíble, planeando su boda de ensueño. Pero esto era mi boda. Una boda. Se suponía que eso era algo que los padres no se perdían. Diseñé las invitaciones yo misma. Eran, si me permiten decirlo, hermosas. Una mezcla de diseño gráfico moderno con motivos tradicionales de papel picado. ¿Estás segura de que quieres enviarlas?, me preguntó Daniel suavemente, conociendo la respuesta. Tengo que hacerlo, le dije. Son mis padres. Fui a su casa. Se las entregué en mano. Néstor la miró. Ah. Una boda. Felicidades. Beatriz la examinó. ¿En una hacienda? Qué rústico. Luego miró la lista de invitados. Bueno, ya veremos, mija. Andamos muy ocupados con todos los planes del compromiso de Marisol. Sabes que su boda sí será un evento en grande. Tu hermana se merece lo mejor. Solo, traten de venir. Significaría mucho para mí, dije, sintiéndome pequeña otra vez. Sí, veremos, dijo Beatriz, dejando la invitación en una pila de correo basura. Como una tonta, volví a tener esperanza. Una tonta. Los siguientes meses fueron una locura de planeación. Daniel y yo lo hicimos todo. Degustaciones, reuniones con el florista, pruebas de vestido. En cada paso, mis futuros suegros, don Fernando y doña Clara, estuvieron ahí. Doña Clara lloró cuando me probé el vestido. Don Fernando nos ayudó a negociar con el proveedor de la música. Eran más padres para mí de lo que Néstor y Beatriz habían sido jamás. Jimena, por supuesto, era mi dama de honor y mi general de guerra, asegurándose de que nadie me estresara. Faltaba una semana para la boda. Todo estaba listo. Los cheques pagados, las mesas asignadas. Las 3 sillas en la primera fila seguían reservadas para Néstor, Beatriz y Marisol. No habían confirmado, pero tampoco habían cancelado. En mi mente, eso era un tal vez. Estaba en mi hora de comida en el trabajo, a 3 días de la boda, cuando mi teléfono sonó. Era mi madre. Mi corazón dio un vuelco. Hola, mamá. ¿Qué pasó? ¿Ya saben a qué hora llegan? Silencio. Elena, escucha. Su voz era fría. No triste, no apologética. Fría y práctica. Hemos decidido que no vamos a ir. El tenedor con el que estaba comiendo se cayó de mi mano. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿Están bien? Estamos perfectamente, dijo, y escuché de fondo la voz de Marisol. Lo que pasa es que Héctor le dio una sorpresa a Marisol. Reservó unas vacaciones de lujo en Los Cabos para celebrar su compromiso. Un yate privado, el mejor hotel. Nos vamos mañana. Obviamente, tenemos que estar con Marisol. Es un momento muy importante para ella. Me quedé sin aliento. Pero
pero mi boda es en 3 días. ¿Los Cabos? Ahora. Y entonces, vino la frase. La frase que se quemaría en mi cerebro para siempre. Mi madre suspiró, como si yo fuera la persona más lenta del mundo. Ay, Elena, por favor, entiende. Lo de Marisol es un evento de verdad. Lo tuyo, honestamente, es solo una fiesta simple para alguien de tu nivel. No podemos cancelar Los Cabos por eso. Así que, como sea, diviértete. No nos molestes, ¿quieres? Estamos empacando. Colgó. De tu nivel. Una fiesta simple. No nos molestes. Me quedé sentada en la cafetería de mi oficina, con la comida a medio comer frente a mí. Mi estómago se hundió. Sentí un frío que me subió por la espalda y el auricular del teléfono se sentía como un bloque de hielo contra mi oreja. No podía respirar. El rechazo ya no era pasivo. Ya no era un olvido o una preferencia. Era una declaración. Una declaración activa, pública y cruel. Mi boda, mi amor, mi vida, eran una fiesta simple que no valía la pena ni siquiera una cancelación de vacaciones. Salí de la oficina. Caminé a ciegas hasta mi auto y lloré. Lloré con una violencia que me asustó. Lloré por la niña de 10 años, por la graduada solitaria, por la artista ignorada, y por la novia que acababa de ser llamada de bajo nivel por su propia madre. No sé cómo logré pasar los siguientes 3 días. Fue como moverme bajo el agua. Daniel estaba furioso. Quería llamarles, gritarles. No, le dije, con la voz ronca de tanto llorar. No vale la pena. Solo, estemos juntos. Hagamos que este día sea nuestro. Jimena estaba igual. Son unos hijos de puta, Elena. Te juro que voy a quemar su casa. Solo, sé mi dama de honor, le supliqué. Solo asegúrate de que no me caiga. Y el día llegó. La hacienda estaba hermosa. Las flores olían increíble. Mis amigos estaban allí. La familia de Daniel estaba allí. Caminé hacia el altar del brazo de don Fernando, mi suegro, quien me apretó la mano y me susurró, estamos muy orgullosos de ti, hija. Y lloré. Vi a Daniel esperándome, y su mirada estaba tan llena de amor que, por un momento, casi olvidé el dolor. Pero no pude evitarlo. Mis ojos se desviaron a la primera fila. A las 3 sillas vacías. Un hueco negro en medio de toda la alegría. Y el dolor volvió a golpearme. La ceremonia fue hermosa. Nuestros votos fueron reales. Pero yo me sentía disociada, como si estuviera viendo mi propia boda desde lejos. En la recepción, intenté animarme. Bailé mi primer baile con Daniel. Abracé a mis suegros. Jimena dio el discurso más gracioso y conmovedor de la historia, llamándome su hermana chingona. Estaba tratando, de verdad estaba tratando de ser feliz. Entonces, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era una notificación de Instagram. Mi madre, Beatriz, había publicado un video. Mi corazón se detuvo. Con manos temblorosas, abrí la aplicación. Era un video. Tomado en un yate. El sol brillaba, el agua era color turquesa. Mi padre, Néstor, estaba descorchando una botella de champán Moet. El corcho voló. Mi madre, Beatriz, reía a carcajadas, con unas gafas de sol que probablemente costaban más que mi renta. Y mi hermana, Marisol, estaba en el centro, con un bikini diminuto, presumiendo un anillo de diamante que parecía un foco. Héctor, su prometido, la besaba. Estaban en Los Cabos. Riendo. Celebrando. Y luego leí el texto que mi madre había escrito. Celebrando a nuestra estrella @Marisol_legal en el paraíso. Un compromiso digno de una reina. Los Cabos familia primero vida de lujo. Familia primero. Se me cayó el teléfono de las manos. El sonido de su risa en el video, mientras yo estaba en mi fiesta simple, fue la bofetada final. No solo me habían abandonado. Se estaban burlando de mí.
Estaban presumiendo públicamente que su celebración era mejor, que Marisol era mejor, que su vida de lujo era más importante que mi amor. Jimena y Daniel me vieron palidecer. ¿Elena? ¿Qué pasa? No pude hablar. Solo señalé el teléfono en el suelo. Jimena lo recogió. Vio el video. Su rostro pasó de la confusión a la furia pura. Son unos hijos de puta, gritó. Esta vez, lo gritó en medio de la fiesta. La música se detuvo. Corrí. Corrí al baño de la hacienda y me encerré. Y vomité. Vomité la comida, el vino y los 28 años de humillación. Me deslicé por la pared hasta el suelo, con mi vestido de novia arrugado, y me rompí. Daniel y Jimena golpeaban la puerta. Elena, ábrenos. Les abrí. Me vieron en el suelo, un desastre de rímel y seda. Daniel no dijo nada. Solo se arrodilló, con su traje de novio, en el suelo sucio del baño, y me abrazó. Su rostro estaba endurecido por una rabia fría. Se acabó, Elena, me susurró. Se acabó. Y yo sabía que tenía razón. La luna de miel fue extraña. Fuimos a una pequeña playa en Oaxaca. Fue hermoso, pero yo seguía procesando. Pasaba horas mirando el mar, sintiendo una mezcla de alivio y una rabia profunda y fría. Daniel fue increíble. Me dio espacio cuando lo necesitaba y me abrazaba cuando me derrumbaba. Esa semana, mi teléfono estuvo en silencio. Ni un felicidades. Ni un cómo te fue. Ni un perdón por el video. Nada. El silencio confirmaba lo que el video había gritado, no les importaba. Regresamos a Querétaro, a nuestra vida real. Traté de volver a la normalidad. Desempaqué. Fui al trabajo. Le conté a mis compañeros que la boda había sido hermosa. Había pasado exactamente una semana desde la boda. Estábamos Daniel y yo en la sala, viendo una película, tratando de sentirnos como recién casados, cuando mi teléfono sonó. Un número que conocía demasiado bien. Papá. Mi estómago se revolvió. Le mostré el teléfono a Daniel. Él asintió. Ponlo en altavoz. Respiré hondo y contesté. Hola. Elena. La voz de Néstor, mi padre, era seria. No era la voz de hola, mija, ¿cómo estás? Era su voz de negocios. La voz que usaba cuando alguien le debía dinero. ¿Qué pasó?, pregunté, cortante. Elena, tenemos un problema. ¿Tenemos?, respondí. Él ignoró mi sarcasmo. La hipoteca de la casa de la playa en Acapulco necesita un pago. El banco está exigiendo un pago fuerte para refinanciar. Son 500,000 pesos. Me quedé helada. ¿Medio millón de pesos? ¿La casa de Acapulco? Era una casa vieja que mi abuelo les había dejado, apenas la usaban. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo, le dije. Y entonces, soltó la bomba. Tiene todo que ver contigo, dijo, su voz volviéndose más dura. Es una deuda vieja de tu universidad que nosotros avalamos. Un préstamo que nunca terminaste de pagar. Se suponía que debías pagarlo, pero no lo hiciste, y la deuda se acumuló con la hipoteca general de la casa. El banco quiere su dinero. Y tienes que pagarlo de inmediato. Silencio. Daniel y yo nos miramos con los ojos abiertos como platos. Además, continuó Néstor, necesitamos esa liquidez. Estamos empezando a pagar los depósitos para la boda de Marisol. Como comprenderás, la boda de tu hermana será un evento muy grande y costoso. Así que haz tu parte. No podía procesarlo. Me estaba pidiendo $500,000. Me estaba acusando de ser una deudora morosa. ¿Y me estaba diciendo que mi deuda era necesaria para pagar la boda de Marisol? La boda por la que se habían perdido la mía. Yo pagué mis préstamos, tartamudeé. Eso crees tú, dijo Néstor, con condescendencia. Pero este era otro. Un aval. Revisa tus papeles si quieres, pero el banco quiere el dinero la próxima semana. Consíguelo. Clic. Colgó. Me quedé mirando el teléfono.
500,000 pesos. No puede ser, le dije a Daniel. Yo pagué todo. Trabajé como loca. Pagué cada centavo. Lo sé, dijo Daniel, pero vi una sombra de duda en sus ojos. ¿Estás segura? ¿Un aval? ¿No firmaste algo cuando entraste a la universidad que ellos confirmaron? El pánico empezó a subirme por la garganta. ¿Y si sí? ¿Y si firmé algo y no me acuerdo? Tenía 18 años. No sabía nada de finanzas. De repente, la rabia fue reemplazada por un miedo paralizante. ¿Y si de verdad les debía ese dinero? ¿Y si mi padre tenía razón? La idea de deberles algo, de estar atada a ellos por $500,000, me hizo sentir náuseas. Tranquila, dijo Daniel, volviéndose práctico. Vamos a averiguar. Tienes que tener los papeles de tus préstamos, ¿no? Corrimos a nuestro pequeño estudio. Sacamos cajas viejas de debajo del escritorio. Polvo y recuerdos. Finalmente, la encontré, una carpeta de acordeón azul que decía universidad. Revolvimos el departamento. Sacamos recibos, estados de cuenta bancarios, correos electrónicos impresos. Encontré mi carpeta de préstamos estudiantiles. Había uno. Un préstamo federal, estándar. Y allí estaban, uno por uno, los recibos de pago mensuales que hice durante 6 años. Desde mi primer trabajo como becaria hasta mi puesto de diseñadora. Y allí estaba, el estado de cuenta final. Grande y claro, saldo, 0 pesos. Aquí está, le grité a Daniel. Pagado. Lo pagué todo. Daniel lo revisó. Esto es genial, Elena. Pero él dijo, aval. Dijo que era otro préstamo. Mi corazón se volvió a hundir. Pero, no recuerdo ningún otro préstamo. ¿Y la casa de Acapulco?, preguntó Daniel. ¿Es posible que tu abuelo la dejara con deudas y te hayan metido a ti? No lo sé. No sé nada, grité, sintiéndome histérica. La duda. Eso era lo que me estaba matando. La pequeña, horrible duda que Néstor había plantado tan expertamente. ¿Y si de verdad les debo ese dinero? Si era verdad, estaba arruinada. Si era mentira, ¿qué clase de monstruo hace eso? Solo hay una forma de saberlo, dijo Daniel, tomando las llaves del auto. Mañana a primera hora, vamos al banco. Y vamos a conducir si es necesario. No vas a pagar un centavo hasta que veamos un papel firmado. Esa noche no dormí. Me la pasé mirando el techo, viendo mi vida desmoronarse por una deuda fantasma. A las 9 de la mañana en punto, Daniel y yo estábamos sentados frente a un ejecutivo en la sucursal principal del banco que me había otorgado el préstamo estudiantil. Llevábamos nuestra carpeta azul. Yo estaba temblando. Daniel sostenía mi mano por debajo del escritorio. Le expliqué la situación al ejecutivo, un hombre amable llamado señor Benítez. Le expliqué que mi padre reclamaba una deuda avalada de 500,000 pesos ligada a mis estudios. El señor Benítez me escuchó con paciencia. Luego, empezó a teclear. El sonido de las teclas era lo único que se oía en la oficina. Señorita Herrera, dijo finalmente, volteando el monitor hacia mí. Aquí está su archivo. Efectivamente, tuvo un préstamo estudiantil con nosotros. Mi corazón se detuvo. Un préstamo por 150,000 pesos, continuó. Y según nuestros registros, fue liquidado en su totalidad hace 3 años. El 14 de agosto. Felicidades. Su historial está impecable. Respiré. Pero, ¿está seguro? ¿No hay otro? Uno que mis padres, Néstor y Beatriz Herrera, hayan avalado o confirmado. El señor Benítez frunció el ceño. Volvió a teclear. Voy a hacer una búsqueda cruzada con los nombres de sus padres. Néstor Herrera. Beatriz. No. No tengo nada. No aparecen como avales en su préstamo. Y no tienen ningún otro producto crediticio ligado a usted en este banco. ¿Está 100% seguro?, pregunté, mi voz temblando. Señorita,
dijo, mirándome por encima de sus gafas. El único préstamo estudiantil que usted tuvo con nosotros fue un préstamo estándar a su nombre, basado en su excelencia académica. Sin avales. Sus padres no están en ningún documento. Aquí está su estado de cuenta final liquidado y su carta de no adeudo. ¿Quiere una copia impresa? Sí, susurró Daniel. Por favor. Mientras la impresora zumbaba, la verdad me golpeó como un tren. Era una mentira. No era un malentendido. No era un error de contabilidad. Era una mentira. Una mentira descarada, calculada, de $500,000. Habían inventado una deuda que no existía, usando mi miedo y mi duda, para intentar estafarme y sacarme dinero. Dinero que, según ellos, necesitaban para la boda de Marisol. La rabia que sentí fue tan pura, tan caliente, que me mareó. Ya no era tristeza. Ya no era humillación. Era una furia volcánica. Salimos del banco. Me detuve en la banqueta, bajo el sol de la mañana, con la carta de no adeudo en la mano. Elena, ¿estás bien?, preguntó Daniel. Estoy perfecta, dije, mi voz sonando extraña, metálica. Saqué mi teléfono. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una llamada, dije. Y va a ser la última. Marqué el número de mi padre. Contestó al segundo tono, como si estuviera esperando mi llamada. Elena, dijo, su voz llena de una falsa urgencia. ¿Ya tienes el dinero? Puse el altavoz para que Daniel escuchara. Acabo de salir del banco, papá, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Ah, sí. ¿Viste la deuda? Es terrible, ¿verdad? ¿Esos intereses son? No, lo interrumpí. No vi la deuda. Porque no existe. Hubo un silencio total al otro lado de la línea. ¿De qué hablas?, dijo finalmente Néstor, pero su tono de negocios había desaparecido. Ahora sonaba nervioso. Hablé con el ejecutivo. Revisaron todo. Mi préstamo estudiantil fue pagado por mí, en su totalidad, hace 3 años. ¿Y adivina qué? Sus nombres no están en ningún papel. No hubo aval. No hubo cofirma. No existe ninguna deuda de $500,000. Fue una mentira. Escuché una respiración agitada. Bueno, pero, es que, los papeles son complicados, Elena, tal vez el banco. No me mientas más, grité. La gente en la calle volteó a verme. Acabo de ver los papeles. Fue una puta mentira. Intentaron estafarme. Elena, no me hables así, gritó Néstor, recuperando la compostura. Soy tu padre. Y bueno, tal vez me equivoqué con los detalles del préstamo, pero el punto es que tu hermana te necesita. Marisol es tu hermana. ¿No quieres ayudarla? Su boda es muy importante para esta familia. Y entonces, escuché la voz de mi madre, Beatriz, gritando al fondo, dile que deje de ser egoísta. Tiene que ser responsable con su familia. Marisol se lo merece. Importante. Nivel. Simple. Todas las palabras, todas las humillaciones, todos los años de ser invisible, se arremolinaron en mi cabeza. El dibujo en el cajón. La graduación solitaria. La exposición vacía. El bostezo. El yate en Los Cabos. La mentira del dinero. Todo hizo clic. Me di cuenta de que no estaba hablando con un padre. Estaba hablando con un estafador. Respiré hondo. Y la rabia se fue. En su lugar, quedó una calma absoluta, fría como el hielo. Escúchame bien, dije, mi voz baja y clara. Ustedes dijeron que mi boda fue una fiesta simple, punto. ¿Y eso qué tiene que ver?, espetó Néstor. Pues bien, continué, saboreando cada palabra. Entonces, no me llamen por asuntos simples. ¿Qué? Colgué. Miré a Daniel. Él tenía la boca abierta. Luego, lentamente, una sonrisa enorme se dibujó en su rostro. Me abrazó ahí mismo, en medio de la banqueta. Me levantó del suelo. Esa es mi esposa.
Esa es mi pinche esposa. Me reí. Por primera vez en una semana, me reí. Una risa que salió desde el fondo de mi alma. Era libre. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Esa llamada fue el final. No fue una decisión impulsiva, fue una conclusión. Fue el cierre de un caso de 28 años. Llegamos a nuestro departamento. Me senté en el sofá. Daniel se sentó a mi lado. ¿Y ahora qué?, preguntó él suavemente. Ahora, se acabó, dije. No más llamadas. No más esperanzas estúpidas. No más tratar de ganar un juego que está arreglado. Se acabó. Le conté a Jimena lo que había pasado. Su reacción fue predecible. Te lo dije. Te dije que eran unas pinches ratas. $500,000. Elena, eso es criminal. Lo sé, le dije. Y por eso necesito ayuda. ¿Ayuda para qué? ¿Para demandarlos? Porque te consigo un abogado ahora mismo. No, dije. Ayuda para mí. Para sanar esto. Para asegurarme de que nunca más vuelva a caer en algo así. Jimena se calmó. Ah. Ya entiendo. Me dio un papel con un número. Tienes que hablar con mi terapeuta. La doctora Vianey Acosta. Es una chingona. A mí me salvó la vida. Hice la cita esa misma tarde. Una semana después, estaba sentada en un sillón cómodo, frente a una mujer con una mirada inteligente y amable. La doctora Vianey. Le conté todo. No lloré. Simplemente narré los hechos. El dibujo. La graduación. El pasatiempo. El bostezo. La fiesta simple. El video. La mentira de los $500,000. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Elena, dijo finalmente, con una voz suave pero firme. Has pasado toda tu vida siendo la otra. La opción secundaria. Y has cargado el peso de las expectativas y decepciones de tus padres por demasiado tiempo. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Lo que hiciste en esa llamada, continuó, no fue un impulso. Fue un acto de autopreservación. Poner límites no es egoísmo, Elena. Para alguien en tu situación, es supervivencia. Supervivencia. La palabra resonó en mí. Quiero cortar todo contacto, dije en voz alta. Pero me siento culpable. Siguen siendo mis padres. La sangre te hace pariente, dijo la doctora Vianey. Pero la lealtad, el respeto y el amor te hacen familia. Ellos rompieron el pacto, no tú. Tu única responsabilidad ahora es contigo misma y con la familia que estás construyendo. Salí de esa sesión sintiéndome más ligera. Tenía un plan. La doctora Vianey me dio una tarea. Me sugirió que, en lugar de una confrontación telefónica más, donde podrían manipularme o gritarme, escribiera un correo electrónico. Un correo final. No una discusión. Una declaración. Esa noche, me senté frente a mi laptop. Daniel preparó café. Jimena trajo galletas. Se sentaron conmigo, uno a cada lado, como mis guardianes. Abrí un nuevo correo. Puse las 3 direcciones en el destinatario, Néstor, Beatriz, Marisol. ¿Qué les dices a las personas que se supone que deben amarte más, pero que te han herido más? Mis manos temblaban. Empecé a escribir. Borré. Empecé de nuevo. Queridos papá, mamá y Marisol. No. Borré. Néstor, Beatriz y Marisol. Mejor. Más firme. Daniel puso su mano en mi hombro. Dilo como es, amor. Solo la verdad. Respiré hondo y escribí. Durante 28 años, he intentado ganar su aprobación. He intentado ser suficiente. He soportado ser la otra, la de bajo nivel, el pasatiempo. Sus acciones recientes me han dejado claro, finalmente, cuál es mi lugar.
Ignorar mi carrera, despreciar mis logros, y luego, activamente, elegir unas vacaciones de lujo en lugar de mi boda, fue cruel. Llamar a mi boda una fiesta simple para alguien de mi nivel fue una humillación que no olvidaré. Pero culminar todo esto con una mentira calculada, inventando una deuda de $500,000 para intentar estafarme y así financiar la boda de Marisol, eso no fue solo favoritismo. Eso fue un acto de agresión. Ustedes me han demostrado quiénes son. Y les creo. Se acabó. Ya no cargaré el peso de sus expectativas. Ya no buscaré su aprobación. Y ya no permitiré que su toxicidad entre en mi vida. No me contacten más. No me llamen. No me escriban. No se presenten en mi casa. Cualquier intento de contacto será ignorado. Les deseo lo mejor. Pero se los deseo lejos de mí. Elena. Mi dedo tembló sobre el botón enviar. Hazlo, susurró Jimena. Estás haciendo lo correcto, dijo Daniel. Presioné enviar. Y solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Inmediatamente, abrí mi teléfono. Bloqueado. 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 Facebook. Bloqueado. Instagram. Bloqueado. Correo. Bloqueado. Se acabó. Me eché hacia atrás en la silla. Y entonces, lloré. Pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio. Eran lágrimas de liberación. Jimena me abrazó. Eres libre, cabrona. Eres libre. Los siguientes meses fueron, silenciosos. Fue un silencio extraño, como el que queda después de un huracán. Me despertaba esperando un correo de odio, una llamada furiosa. Pero nada. El bloqueo funcionaba. Mi vida, sin el drama constante, floreció. Daniel y yo empezamos a hablar de tener hijos. Mi trabajo en la agencia despegó. Gané un premio nacional por la campaña de los hoteles. Mi vida estaba llena. Y entonces, el chisme empezó a llegar. Me llamó mi prima Lucía. Ella era la única de la familia de mi padre con la que mantenía contacto. Era más joven que yo y siempre había visto la injusticia. Prima, dijo, su voz sonando como si estuviera conteniendo una risa. ¿Qué hiciste? ¿Te peleaste con tus papás? Algo así, le dije con cautela. ¿Por qué? Porque toda la familia está hablando de eso. Hubo una reunión, la carne asada anual del tío Beto. Y tus papás fueron. Y prima, nadie les habló. ¿Qué? Neta. La tía Hortensia, que te adora, fue directo con tu mamá y le preguntó por qué diablos se habían perdido tu boda para irse a Los Cabos. Delante de todos. Beatriz se puso pálida y dijo que era un asunto privado. Y la tía Hortensia le dijo, pues que privado ni que nada, fue una grosería, y todos se alejaron de ellos. Se tuvieron que ir temprano. Fue épico. Me quedé en shock. Yo no había dicho nada. Pero la gente se había dado cuenta. Pero la verdadera bomba vino un mes después. Otra llamada de Lucía. Y prima, no te la vas a creer. ¿Te acuerdas de Marisol y su prometido perfecto, Héctor? Sí. Pues, tronaron. Se canceló la boda. ¿Qué? Ahora sí grité. Te lo juro. Resulta que la familia de Héctor, ya sabes, de mucho renombre y dinero, son muy rectos. Se enteraron de lo que te hicieron. Un pajarito les contó la historia completa. ¿Qué pajarito? Pregunté. Yo, dijo Lucía riendo. Me encontré a la hermana de Héctor en un café y, se me salió, toda la historia. Le conté lo de la boda, lo del fiesta simple de tu nivel, y le conté lo de la mentira de los 500,000 pesos. Lucía. Se lo merecían. Pues la familia de Héctor hizo su propia investigación. Y cuando confirmaron que tus papás intentaron estafarte, le prohibieron a Héctor casarse con Marisol. Dijeron que no querían asociarse con una familia de estafadores, que desprecia a los suyos, y que miente sobre dinero. ¡Pum! Marisol. La estrella.
La reina. La inversión. El mismo favoritismo que la había elevado, ahora la había hecho caer. Se quedó sin boda de ensueño, sin prometido rico y con la reputación de su familia por los suelos. No voy a mentir. No me sentí triste. Sentí justicia. El universo, por una vez, había equilibrado la balanza. Mientras el mundo de ellos se desmoronaba por las consecuencias de sus propias acciones, el mío florecía de formas que nunca imaginé. Mi carrera explotó. Con la confianza que me dio el premio de los hoteles, renuncié a la agencia y abrí mi propio estudio de diseño con un socio. Herrera y Asociados. Sí, usé mi apellido. Era mío, me lo había ganado. Nuestro primer gran cliente fue una marca nacional de tequila. Nos contrataron para rediseñar toda su identidad. Querían algo audaz, moderno, pero profundamente mexicano. Fue el proyecto de mis sueños. Mi familia elegida se hizo más fuerte. Don Fernando y doña Clara, mis suegros, se convirtieron en los padres que merecía. Venían a cenar todos los domingos. Doña Clara me enseñó a hacer el mole de su abuela. Don Fernando y yo hablábamos horas sobre diseño, él era arquitecto retirado. Me adoptaron por completo. Jimena, por supuesto, era la tía oficial de nuestro perro y mi socia fotógrafa en muchos proyectos. Y entonces, un martes por la mañana, mi vida cambió para siempre. Una segunda línea rosa en una prueba de embarazo. Estaba embarazada. Cuando se lo mostré a Daniel, lloró. Me levantó en brazos y me dio vueltas por nuestra pequeña sala. Llamamos a sus padres. Doña Clara gritó de alegría y dijo que empezaría a tejer una cobija esa misma tarde. Llamé a Jimena. Ella gritó tan fuerte que estoy segura de que rompió un vidrio. Voy a ser tía. Voy a malcriar a ese bebé. Me di cuenta, mientras estaba sentada en mi sofá, con Daniel abrazándome y el teléfono sonando con felicitaciones, que mi vida estaba completa. Estaba llena. No había huecos. No había sillas vacías. Me di cuenta de que ya tenía todo lo que necesitaba. Había pasado tanto tiempo buscando que me aceptaran en una familia que no me quería, que casi no me doy cuenta de que había construido una familia mucho mejor a mi alrededor. La paz que sentí fue absoluta. Ya no había rabia. Ya no había dolor. Solo, gratitud. 9 meses después, nació mi hija, Emma. Sostenerla en mis brazos, tan pequeña, tan perfecta, tan dependiente, me dio la última pieza del rompecabezas. Me dio la claridad final. Miré sus diminutos dedos y entendí lo que era el amor incondicional. Era este sentimiento abrumador de que yo movería montañas, lucharía contra dragones, incendiaría el mundo por esta pequeña persona. Sin condiciones. Sin importar si decidía ser abogada, artista o astronauta. Y con esa claridad, vino la tristeza final por lo que yo nunca tuve. ¿Cómo podían mis padres no haber sentido esto por mí? ¿Cómo podían haber puesto el estatus, el dinero o el orgullo por encima de este amor? Pero la tristeza duró solo un momento. Porque me di cuenta de que su incapacidad de amarme no era mi defecto. Era el de ellos. La doctora Vianney tenía razón. La familia no es la sangre. La sangre solo te hace pariente. La familia es el respeto. La familia es la lealtad. La familia es quien te aplaude cuando ganas y quien se sienta contigo en el suelo del baño cuando pierdes. Mi familia era Daniel, quien vio mi talento antes que nadie. Era Jimena, quien fue mi voz cuando yo no tenía una. Eran mis suegros, don Fernando y doña Clara, quienes me llamaron hija y lo decían en serio. La familia es quien se presenta. Y ellos, Néstor, Beatriz y Marisol, eligieron no presentarse. Eligieron un yate en Los Cabos. Eligieron una mentira de $500,000. Le prometí a mi hija, Emma, mientras dormía en mis brazos, que ella nunca, jamás, tendría que dudar de su valor. Le prometí que celebraría sus garabatos y sus logros. Le prometí que su hogar sería un lugar seguro, no un campo de batalla. Le prometí que ella nunca sería de bajo nivel. Que ella sería mi todo. Ya no soy la niña que rogaba por aprobación.
Ya no soy la adolescente que esperaba en una graduación vacía. Soy una esposa. Soy una madre. Soy una artista exitosa. Soy dueña de mi propio negocio. Y soy una mujer que, finalmente, conoce su valor. La vida que construí no la construí a pesar de ellos. La construí gracias a ellos. Su rechazo fue el combustible que necesitaba para encontrar mi propio camino. Mi historia tiene un final feliz. Un final que yo escribí. Nunca más supe de ellos. Lucía me dijo que vendieron la casa de Querétaro y se mudaron, creo que a otra ciudad. Marisol, hasta donde sé, sigue soltera y trabaja en un despacho pequeño. Yo elegí mi camino. Elegí mi paz. Elegí a mi familia. Pero a veces, en las noches muy tranquilas, cuando estoy arrullando a Emma, todavía me lo pregunto. ¿Fui demasiado cruel? ¿Hay alguna parte de mí que debería haberles dado otra oportunidad? ¿Debería perdonarlos si algún día regresan, pidiendo ver a su nieta? ¿Ustedes qué piensan? ¿Hice mal en cortar todo contacto? ¿O fue la única forma de sobrevivir? Me encantaría leer sus historias. Si alguna vez has pasado por algo similar, si has tenido que lidiar con un hermano dorado o si has tenido que poner límites dolorosos con tu familia, comparte tu historia en los comentarios. ¿Cómo pusiste tus límites? ¿Cómo encontraste a tu familia elegida? ¿Cómo sanaste esas heridas? Vamos a apoyarnos y aprender juntos. A veces, leer que alguien más pasó por lo mismo es todo lo que necesitamos para sentirnos menos solos. Gracias por escuchar mi historia. Si te llegó, si te hizo sentir algo, por favor dale like al video y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más dramas familiares y lecciones de vida como esta. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho.